Buenas noches. Vamos a estudiar este día el tema de controladores automáticos. Un controlador automático compara el valor real de la salida de una planta con la entrada de referencia. Determina cuánto se ha desviado estos valores entre sí y produce la señal de control que va a reducir esta desviación a cero, o por lo menos a un valor pequeño. La manera en la cual el controlador automático produce la señal de control se denomina acción de control. Esta figura que está acá es un diagrama de bloques de un sistema de control industrial. La mayoría de elementos ya los conocen. Por ejemplo, ya hemos trabajado con las plantas térmicas, eléctricas y hidráulicas en el laboratorio. Hemos visto los actuadores, en este caso de laboratorio, los amplificadores operacionales los bloques amplificadores están sirviendo como actuadores. Y si habrán visto en las guías, allí dice que hay un controlador P, ¿verdad? Y hay un controlador P y D y se deshabilitan el controlador I y el controlador D y trabajamos solamente con un controlador proporcional. Hay una entrada de referencia, una salida y por supuesto un sensor. En algunos casos es un sensor térmico que convierte la temperatura en voltaje, el otro convierte la velocidad en voltaje y el otro la presión en voltaje. Todos estos sensores están conectados en la línea de la trayectoria directa, en el caso del laboratorio. Y ustedes observan de la salida vamos con un solo alambre hacia la entrada, por lo tanto lo que tenemos en el laboratorio es retroalimentación unitaria. En este caso el sensor está conectado en la línea de retroalimentación. Igual, siempre el error va a ser la señal de la entrada de referencia menos la señal que venga de la salida multiplicada por lo que haya en la trayectoria. El actuador es un dispositivo de potencia que produce la entrada para la planta de acuerdo a la señal de control, a fin de que la señal de salida se aproxime a la señal de entrada de referencia. Porque esta señal de error, como es la resta de la entrada de referencia menos la salida, probablemente sea un valor pequeño que haya necesidad de amplificarlo, en este caso. El sensor o el elemento de medición, ya hemos dicho, convierte la variable de salida en una variable manejable. En el caso del control, la entrada de referencia está en voltaje, entonces la señal que viene de la salida, la que maneja el sensor, también tiene que ser una señal de voltaje, ¿verdad? En el caso, porque las señales eléctricas son más fáciles de manipular, son más fáciles de transmitir, de mandarlas a otro lugar. Entonces, este elemento, en este caso de este diagrama de bloques, está en la trayectoria de retroalimentación. Y el punto de ajuste del controlador, ¿verdad? En este caso el controlador completo es el punto de suma y el amplificador. Este se convierte en una entrada de referencia, si lo vemos a nivel de este bloque, para el actuador. O sea, la salida del bloque amplificador la usa el bloque actuador como su entrada de referencia. ¿Cuáles son los controladores industriales que vamos a estudiar este día? Se clasifican en controladores de dos posiciones o controladores on-off, controladores P, controladores I integrales, controladores proporcionales integrales, PI, controladores proporcionales derivativos, PD, y el que es más famoso, ¿verdad? El controlador proporcional integral derivativo, que lo llamamos control PID, porque si no el nombre se hace bastante grande. Pero nos acostumbramos a decir el control PID, el control PD o el control PI. La mayoría de estos controladores emplean como fuente de energía la electricidad, como ya habíamos dicho, o algún fluido presurizado como el aceite o el aire. Los controladores también pueden clasificarse según el tipo de energía en neumáticos, hidráulicos o electrónicos. Entonces veamos la primera acción de control, que es la acción de control proporcional. Para un controlador con acción proporcional, la relación entre la salida del controlador, o sea UDS, y la señal de error es Kp por EDS.
Ese sería el valor de la salida que se aplica al bloque actuador. Kp es una ganancia proporcional y cualquiera que sea el mecanismo real, la forma de la potencia de operación, el controlador proporcional es en esencia un amplificador con una ganancia ajustable. La acción de control integral, en un controlador con acción de control integral, el valor de la salida del controlador, o sea, UDT, se cambia a una razón proporcional a la razón de error, EDT, es decir, que la derivada de UDT con respecto al tiempo es igual a K sub I por EDT. O bien, UDT es igual a K sub I por la integral de 0 hasta T de EDT dt. Entonces, si nosotros pasamos esto al dominio de Laplace, esto queda como la función de transferencia de la salida sobre la entrada, que sería UDS entre EDS, sería igual a K sub I sobre S. Ya pasándolo al dominio de la frecuencia. Ahora, la acción de control proporcional integral significa que se suman ambos efectos. El efecto de la acción de control proporcional más el efecto de la acción de control integral. Entonces, ya pasándolo al dominio de la frecuencia, ahora porque ya tenemos experiencia en esto, entonces nosotros decimos la salida, que sería la salida del bloque del controlador, UDS entre el error es igual a K sub P, factor común de 1 más 1 entre T y S. Entonces, donde TI se denomina tiempo integral, ¿verdad? La literatura usa indistintamente Kp entre TI o K sub I o 1 entre TI por K sub P. Eso es según la literatura que estemos revisando. Entonces aquí tenemos la forma del controlador PI. Luego está la acción de control proporcional integral, ¿verdad? En el dominio de Laplace, que sería K sub P más Kp entre T y S. Eso es igual a K sub P más K sub IS. Lo que nos está diciendo esto es que Kp entre Ti es igual a K sub I. Entonces, lo que estamos viendo nosotros cuando vemos un controlador integral es un polo en el origen. Eso es lo que añadimos cuando añadimos un control integral. Un polo en el origen multiplicado por una ganancia de valor K sub I. Eso es lo que tendríamos en esencia cuando tenemos un controlador K sub I. Como habíamos dicho anteriormente, cuando tenemos un controlador Kp, pues lo que tenemos es un controlador constante, ¿verdad? O variable según sea el caso. Ahora la acción de control proporcional derivativa se define mediante la acción de control proporcional más la acción de control derivativa, que sería Kp por Td por la derivada de E con respecto al tiempo. Entonces, la salida del bloque controlador entre el error es igual a K sub P por 1 más TdS. Aquí está el bloque, el controlador, cómo se mira el controlador en la línea de la trayectoria directa. Y este sería la forma del controlador en el dominio de S. Ahora, que este D en la ecuación anterior, eso se denomina tiempo derivativo. Entonces tenemos Kp más Kp por TdS es igual a Kp más K sub ds. Estas pueden ser minúsculas o pueden ser mayúsculas, eso depende de la literatura, pero siempre que nos encontremos con estas formas, estamos hablando de los controladores. Entonces, Kp por Td es igual a K sub d. Y aquí está la forma del controlador. Ahora viene la acción de control de proporcional integral derivativa. Esta combina las tres acciones. Aquí está la proporcional, la integral y la derivativa. Van en orden siempre. Entonces, esta acción combinada tiene las ventajas de que cada una de las tres acciones de control individuales. Entonces, vamos a tener en el dominio de Laplace Kp, factor común de 1 más 1 entre T y S, más Td por S. Esto en
en el dominio de S, donde K sub P, la ganancia proporcional, TI es el tiempo integral y TD es el tiempo derivativo. Esto expresado en los tiempos. También puede estar expresado en forma de KI y de KD. A eso, como dependiendo de dónde estemos en el diseño del controlador, así va a ser la forma de expresarlo, ¿verdad? Entonces, el diagrama de bloques queda como esto que está aquí al final, que sería el denominador común de estas tres términos, y luego queda, como ustedes ven, K sub P, factor común de 1 más TIS más TI por TD S al cuadrado. Y aquí el numerador del controlador está ordenado, ¿verdad? Desde S sub 0, S sub 1, S sub 2. Y en el denominador tendríamos nada más el controlador I, ¿verdad? Que sería 1 sobre TIS. Eso es lo que tenemos como resultado del controlador PID. Ahora, el diagrama de bloques que nosotros vamos a trabajar es exactamente como este que está acá, ¿verdad? El punto de suma, la referencia, la salida, una planta y un controlador. Entonces, lo que vamos a hacer es ver las características de los controladores individualmente y cómo podemos usarlos para obtener una respuesta deseada. Este es el sistema que vamos a usar, siempre pensando en que tiene una retroalimentación unitaria. Ahora, en todos los ejemplos de los sistemas de control, el controlador proporcional es casi siempre un amplificador simple con una ganancia constante. Este tipo de acción se conoce formalmente como control proporcional, ya que la señal de control a la salida de este controlador está relacionada con la entrada del controlador por medio de la constante proporcional. Entonces, él es el más simple de todos. Luego empleamos la derivada y la integral de la señal de entrada, además de la operación proporcional. Se debe considerar un controlador más general como aquel que contiene componentes como sumadores. Siempre va a haber un sumador y un restador por ahí. Amplificadores, atenuadores, diferenciadores, integradores. Eso de la forma que necesitemos conectarlo. Ya vamos a ver unos ejemplos más adelante. La tarea entonces es determinar cuáles de estos componentes deben emplearse y en qué proporción y cómo deberían de estar conectados entre ellos. Los componentes integral y derivativo tienen una implicación individual en el desempeño y su aplicación requiere un entendimiento de las bases de estos elementos. La aplicación integral sirve para calcular el área bajo la curva de respuesta del sistema. O sea, se refiere a lo que ya sucedió. Para calcular esa área necesita saber qué ha sucedido antes. Entonces, la acción derivativa calcula la tangente a cada punto de la curva. O sea, actúa sobre lo que va a suceder. Y la acción proporcional actúa sobre el presente. Por eso al controlador PID se le dice el controlador del pasado, del presente y del futuro. Eso es lo que hace exactamente el controlador PID. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un diagrama de bloques de un sistema de control retroalimentado que tiene, por ejemplo, un sistema prototipo de segundo orden. Omega n cuadrado entre S por S más 2 chi omega n. Si no tuviéramos este controlador acá, al cerrar el lazo tendríamos el MDS, no GDS, sino MDS igual a omega n cuadrado entre S cuadrado más 2 chi omega ns más omega n cuadrado. En este caso ya hemos colocado un controlador para obtener del sistema las características que necesitamos, ¿verdad? En cuanto a sobreimpulsos, a tiempos de establecimiento, a error en estado estable, que son los parámetros más importantes. Entonces, aquí por ejemplo hay un controlador PD, ¿verdad? Este es el controlador KP y luego está el controlador KDS y estamos viendo que llegan a un punto de suma, ¿verdad? Para sumar las dos acciones de control. Entonces, el controlador en serie es del tipo PD, entonces esto se escribe como KP más KDS. Por tanto, la señal de control aplicada al proceso, o sea, UDT es igual a K sub P por EDT más KD por la derivada de EDT dt,
donde Kp y Kd son las constantes proporcionales derivativas. En esto ya lo habíamos dicho, pero no es malo decirlo cuantas veces sea necesario para poder procesar esta información. Bien, entonces aquí hay una forma de el montaje de un controlador PD, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cuál va a ser la función de transferencia de este sistema? Eso ya lo podemos hacer porque ya hemos hecho algunos ejemplos en esta materia y además han llevado las electrónicas, ¿verdad? Este es un circuito seguidor porque la ganancia de este circuito pues es 1, ¿verdad? Este es el símbolo del amplificador operacional y lo que sabemos es que aquí hay una resistencia infinita, una impedancia infinita, lo que nos permite un flujo de corriente, por lo tanto el voltaje en este punto es igual a está referido a tierra, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que las corrientes que vaya por R1 y la corriente que vaya por C1 se van a sumar para ser iguales a la corriente que va por la R2. Entonces, sabiendo eso, podemos hacer las leyes de Kirchhoff y obtener la función de transferencia. Entonces aquí nos da que E sub 0 entre E sub I es igual a R2 entre R1 más R2 por C1S. Cuando comparamos esta ecuación con la ecuación A que teníamos al principio, que era Kp más KdS, vemos que este R2 entre R1 es un número, entonces esto es Kp, y R2 por C1, S es KdS, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya los valores de los componentes que pueden darnos como resultado el valor de Kp que necesitamos y el valor de K sub D que necesitamos. ¿Cuál es la desventaja de este circuito? Es bien simple. Si ustedes lo miran, el circuito solamente tiene 2 amplificadores operacionales. Pero el problema de este, dependiendo de lo que necesitemos, ¿verdad? El asunto con este controlador es que R2 está en ambas ecuaciones, por lo tanto el valor de Kp depende del valor de Kd. Entonces si variamos R2, se varía el valor de las dos constantes. Entonces, la función de trayectoria de transferencia de la trayectoria directa del sistema del compensador solo de esos bloques, ¿verdad? Que son los que se van a ser aplicados a los demás del proceso, son igual a YDS entre EDS, que sería la multiplicación de la función del controlador por la función de la planta. Omega n cuadrado entre S por S más 2chi omega n por Kp más KdS. Esta es la forma de la función de transferencia del bloque compensador. Aquí hay otra manera de hacer el controlador Kd, ¿verdad? Pero este ya lleva 3 amplificadores operacionales. Las leyes de Kirchhoff vuelven a ocuparse para hacer este análisis, pero ustedes pongan a hacerlo allá en la casa, ¿verdad? Para ejercitarse. Entonces, aquí hay un amplificador con R1, R2, ¿verdad? Estas corrientes caminan por acá, estas corrientes por acá, y esta corriente por acá, ¿verdad? Entonces, igual acá hay un flujo de corriente por acá y hacemos todo el análisis que es necesario para encontrar la función de transferencia de este circuito y la comparamos con la ecuación A otra vez. Entonces vemos que E sub 0 sobre E sub I es igual a R2 entre R1 más RD por CDS. Y vemos entonces que Kp es igual a R2 entre R1 y KdS es igual a RD por CD por S. Y vemos que hay una independencia de la constante del Kp de la constante del K sub D, ¿verdad? Esta es la ventaja de este circuito con más amplificadores operacionales. Luego, la función de transferencia de la trayectoria directa siempre es la acción del controlador por la función de transferencia de la planta, que queda omega n cuadrado entre S por S más 2chi omega n, y en el numerador queda el valor del controlador Kp más KdS. Como ven, un controlador KdS siempre va a estar en el numerador. O sea, cuando ponemos un controlador derivativo, lo que hacemos es añadir un 0 a la función de transferencia. Entonces, primero vamos a ver cómo trabaja un controlador PID
en un sistema a lazo cerrado usando la ecuación de error, y el error de seguimiento, que va a ser la diferencia entre el valor de la entrada y la salida, será enviada al controlador PID, calculará tanto la derivada como la integral de esta señal de error. Luego, ¿qué va a pasar? Esta señal recién salida del controlador es ahora igual a la ganancia proporcional, Kp veces la magnitud del error, más la ganancia integral Ki veces la integral del error, más la ganancia derivativa Kd veces la derivada del error. Y esta otra señal se volverá a enviar a la planta y se obtendrá la nueva salida. Esta nueva salida se reenviará al sensor para hallar la nueva señal de error, y el controlador tomará esta nueva señal y volverá a calcular la derivada y su integral otra vez. Y este proceso sigue sin parar, ¿verdad? Eso es lo que hace un controlador PID. Entonces, dice la teoría, el controlador proporcional tendrá el efecto de reducir el tiempo de elevación, o sea, el TR, y reducirá, pero nunca va a eliminar el error en estado estacionario. El control integral tendrá el efecto de eliminar el error en estado estacionario, porque si ustedes observan el control integral, hemos dicho que es como colocar un polo en el origen, por lo tanto le va a subir el grado al denominador. Y en una función de transferencia de lazo abierto, él va a ser un polo en el origen, lo que ayudará a corregir el error totalmente, ¿verdad? Él va a eliminar el error. Pero algunas veces dice puede empeorar la respuesta transitoria, o sea, el tiempo de establecimiento se puede hacer muy largo y el sobreimpulso se puede hacer muy alto. Y el control derivativo tendrá el efecto de incrementar la estabilidad del sistema, va a reducir el sobreimpulso y va a mejorar la respuesta transitoria. Ahora, los efectos de cada uno actuando individualmente. Esta tabla se puede usar como referencia a la hora de estar haciendo un diseño. Estas correlaciones podrían no ser exactamente seguras porque, como vemos, Kp, Ki y Kd en realidad son dependientes entre sí. De hecho, cambiando una de estas variables, se varía el efecto de las otras dos. Por esta razón, la tabla nada más se va a usar como referencia cuando estemos haciendo algún diseño. Veamos el ejemplo. Dice, suponga que tenemos un problema de masa simple, resorte y amortiguador. Y entonces la ecuación de este sistema es masa por la aceleración más la constante del aceite por la velocidad, más la constante del resorte por la distancia es igual a la fuerza, ¿verdad?, que se está aplicando al coche que está allí. Ahora dice, tomando la transformada de Laplace de la ecuación, tendríamos ms cuadrado xds más bs xds más k xds igual a fds. Esta es la función de transferencia de ese sistema que está allá. Entonces, la función de transferencia entre el desplazamiento y la entrada, que es la fuerza, es entonces 1 entre ms cuadrado más bs más k. Siendo la masa 1 kilogramo, la constante del aceite 10 newton por segundo sobre metro, la constante del resorte 20 newton por metro y la fuerza igual a 1 newton. Introduciendo estos valores nos queda 1 entre s cuadrado más 10s más 20. Esta sería la función de transferencia de lazo cerrado. Ahora dice, el objetivo de este problema es mostrar cómo contribuyen los tres controladores para obtener un menor tiempo de subida, un sobreimpulso mínimo y un error en estado estacionario nulo. Vamos a ver cómo lo logra. Entonces, primero vemos la respuesta al escalón del sistema y entonces lo que tenemos nosotros aquí es, aplicamos el teorema del valor final para encontrar el valor de la salida cuando el tiempo tiende a infinito, y entonces decimos yes en estado estable es igual al límite de S por MDS por RDS, ¿verdad? Estas fórmulas las hemos visto en la segunda clase. Entonces este es el teorema del valor final y entonces decimos YSS es igual al límite de S y este es MDS, 1 entre S cuadrado más 10S más 20 y esto es RDS. Entonces estas S se eliminan y lo que tenemos aquí es 1 entre 20, ¿verdad? Entonces 1 entre 20 es 0.05,
que es el valor final de la salida, como podemos ver aquí en la gráfica que nos ha dado en el MATLAB, ¿verdad? Luego vemos cuánto vale el error. El error dice, ante un escalón, es 1 entre 1 más Kp, siendo Kp el límite de GDS. Y entonces calculamos cuánto vale GDS. Dijimos que GDS es, le restamos el numerador al denominador, entonces eso da S cuadrado más 10S más 19. Entonces, aplicando el teorema del límite a esta ecuación, lo que vamos a tener es un 19avo, que es 0.053. Ahora lo ponemos acá y calculamos el valor del error, que es 0.95, ¿verdad? Como vemos, si solo hemos obtenido 0.05, quiere decir que hay un gran entrehierro entre el escalón y el valor final que yo he obtenido de 0.95. El tiempo de establecimiento, como estamos viendo, es más o menos al 98% de 1.5 segundos. El tiempo de establecimiento solo se lee de las gráficas o se pone en MATLAB el puntero en el lugar y entonces él nos dice los valores exactos en ese lugar. Ahora vamos a hacer una prueba poniendo un control proporcional, ¿verdad? De la tabla anterior vemos que el controlador proporcional va a reducir el tiempo de crecimiento, va a incrementar el sobreimpulso y va a reducir el error en estado estacionario. Pero esta señal que tenemos necesita un valor de Kp bastante alto, ¿verdad? Entonces la función de transferencia de lado cerrado significa que multiplicamos en la trayectoria directa a la función de transferencia de lazo abierto por K sub P, luego sumamos el numerador al denominador y entonces tenemos S cuadrado más 10S más 20 más Kp, ya cerrando el lazo. Entonces, igualando la ganancia proporcional a 300, tenemos esta respuesta que está acá. Entonces vemos que tenemos, aquí tenemos el escalón unitario y vemos que el sistema, igual que las gráficas que tenían en el laboratorio, ¿verdad? El sistema, la salida no ha alcanzado a la entrada, ¿verdad? Tiene aquí una diferencia y el sobreimpulso, ¿verdad? Que sería el Y pico, ¿verdad? El valor de Y de la salida aquí en su máximo valor, se le resta el valor de estado estable y tendríamos un sobreimpulso más o menos de un 0.4, ¿verdad? Aquí tomándolo más o menos desde acá. Ese sería el sobreimpulso. Entonces se cumple lo que habíamos dicho, ¿verdad? De que se levanta y hace un sobreimpulso y luego la señal se estabiliza, ¿verdad? Esto ya no es un error tan alto. Podemos aplicar los teoremas del valor final para aplicar para corroborar estos valores, ¿verdad? Entonces, el controlador proporcional ha reducido el tiempo de elevación. En cuanto al error en estado estacionario, también lo ha reducido, pero ha incrementado el sobreimpulso y ha bajado el tiempo de establecimiento. Antes era 1,5 segundos y ahora se ha bajado aproximadamente aquí a 1 segundo. Ahora veamos qué sucede si le ponemos un control proporcional derivativo. Significa que ahora tendríamos KdS más Kp en el numerador y el término del controlador de dos términos, que sería este PD, KdS se suma al término del denominador que está multiplicado por S, ¿verdad? Ustedes háganlo ahí en su cuaderno para que vean que en realidad esto es lo que da. Luego K sub P se suma al término con S sub 0, que sería 20. Entonces queda la función de lazo cerrado como esta que se ve acá. Entonces se hacen unas pruebas siempre con Kp igual a 300, pero a KdS le da un valor de 10. Esa es la ventaja de MATLAB, que usted puede estar haciendo, poniendo números diferentes ahí y él rapidito le muestra qué es lo que está pasando con el sistema, ¿verdad? Entonces ya el sistema de lazo cerrado dice que ahorita tampoco hemos alcanzado a la entrada, ¿verdad? Tenemos siempre una diferencia aquí con el escalón, pero el sobreimpulso ha bajado y el tiempo de establecimiento también ha bajado. Entonces,
en el tiempo de elevación y en el error en estado estacionario casi no hizo ningún efecto, ¿verdad? Casi nos quedamos en el mismo lugar. Entonces se va cumpliendo lo que dice la teoría alrededor de la combinación de los dos controladores. Ahora sí tenemos un controlador PI, ¿verdad? Al manipular algebraicamente el controlador que sería KP 1 más 1 entre T y S, o sería KP más KI sobre S, significa que tenemos una S multiplicando al denominador. Eso convierte al denominador en un S cubo, o sea, le sube el grado al denominador. Y entonces tenemos un S cubo, un 10S cuadrado, y el término con S a la 1 se suma al término que es 20, ¿verdad? Que estaba con S a la 1, y el término Kasui se convierte en el término con S a la 0. Entonces, esta sería la forma como se afecta la fórmula de la función de transferencia de lazo cerrado. Entonces, aquí vemos, le cambiamos los valores de Kp igual a 30 y un Ki igual a 70 y obtenemos esto que está aquí, por ejemplo. Entonces, este control integral sí redujo el sobreimpulso. El sobreimpulso ahorita es 0. Pero sí ha pasado de que el sistema se alejó del comienzo del gráfico, ¿verdad? Se hizo hacia la derecha. Entonces, pero lo que sí es importante que anotemos y no nos olvidemos es que el controlador integral, añadir el control integral al sistema hizo que el error en estado estable desapareciera, fuera 0. Entonces, ahora veamos qué pasa con el controlador de 3 términos, ¿verdad? Así se le llama también. PID, control de 3 términos, control futuro, presente, pasado, presente y futuro, perdón. Y entonces, veamos qué sucede al colocarlos los tres. Entonces, en el numerador tendremos KdS cuadrado más KPS más KI. Entonces, el término al cuadrado se añade esta vez al término que va al cuadrado. El término a la 1 se añade al 20, que era el que iba con S a la 1. Y el KI se convierte en el término que acompaña a S sub 0. Y luego de varias pruebas, ¿verdad? Probando allí con 350 como KP, KI como 300 y KD como 50, eso hace que obtengamos casi la respuesta ideal, ¿verdad? Otra cosa es que podamos obtener estos números, ¿verdad? Con los amplificadores operacionales. Pero en cualquier diseño, ¿verdad? Hay condiciones mínimas que deben cumplirse. Y entonces eso puede lograrse con este controlador. Espero que te haya quedado la inquietud, ¿verdad? Bastante clara de qué es lo que hace cada uno de estos controladores. Luego está el controlador de 2 posiciones, o controlador on-off, o control de encendido y apagado. Este es el más sencillo de todos, pero es muy usado en la industria, ¿verdad? Tanto en los controles industriales como en los controles domésticos. El elemento de actuación solo tiene 2 posiciones fijas, que en muchos casos son simplemente encendido y apagado. Los controladores de 2 posiciones son dispositivos eléctricos donde habitualmente hay una válvula que la acciona un solenoide eléctrico. Los controladores neumáticos, también de 2 posiciones, tienen muy alta ganancia, actúan como controladores de 2 posiciones y se les conoce como controladores neumáticos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Siempre vamos a tener la salida del bloque controlador y EDT como la señal de error, que es la que necesitamos controlar. Entonces, en un controlador de 2 posiciones, esta señal UDT, o sea, esta señal de salida del controlador, permanece en un valor máximo o en un valor mínimo, según sea la señal de error, positiva o negativa. Entonces, si el error es negativo, es menor que 0, entonces la salida del bloque controlador es U2, por ejemplo. Y si el error es positivo, entonces la salida del bloque controlador es U1.
U 1 y U 2 son números, son constantes, ¿verdad? El valor mínimo puede ser 0, por ejemplo. Entonces aquí está el diagrama de bloques, como el de los otros controladores. Está la salida aquí del error y aquí está la salida del bloque controlador multiplicada por el bloque que configura el controlador on-off. Entonces, como veremos en la figura de la derecha, hay una diferencia entre los dos bloques, donde este está aludiendo a una brecha diferencial. Se le llama también zona muerta. Este es el rango en que la señal de error varía antes de que se produzca la conmutación. Porque lo que sucede con el controlador on-off es que si por ejemplo estamos llenando un tanque, ¿verdad?, oscila entre la curva de llenado y la curva de vaciado. Ya vamos a ver el ejemplo más adelante. Entonces, esta condición, ¿verdad?, hace que la salida del controlador mantenga su valor hasta que la señal de error haya rebasado ligeramente el valor de 0. Y esto se provoca de forma deliberada para evitar que el controlador esté encendiendo y apagando de una manera muy constante y eso haga que se dañe, ¿verdad? Y eso no es necesario. Por ejemplo, si estamos haciendo el control de la temperatura en un ambiente como por ejemplo un salón de clase, entonces no es necesario que el controlador esté encendiendo y apagando rápidamente. Entonces hay aquí un sistema de nivel de líquido. Aquí está la electroválvula magnética. Ella controla el gasto de entrada, el caudal de entrada. Y luego está la variable de la altura, ¿verdad?, que es la que está controlando el nivel del tanque. Entonces, la válvula electromagnética solamente tiene dos posiciones, o está abierta o está cerrada. Entonces, con este controlador, el gasto de entrada es una constante positiva, o es 0 cuando la válvula está cerrada. Entonces, en la siguiente figura vemos, ¿verdad?, cómo fluctúa la señal de este controlador entre dos límites requeridos para producir la acción del actuador desde una posición fija a otra posición fija. Entonces, como observamos en las dos líneas del medio, ahí está el salto diferencial. Entonces, la curva de salida sigue, como dijimos anteriormente, a la curva de llenado y la curva de vaciado. Entonces, cuando nosotros hemos llevado el tanque a cierto nivel, si nadie tuviera el control de esta válvula, el tanque se rebalsaría. Pero lo que sucede es que se le ha colocado una señal de referencia o un set point, como le gusta llamarlo a algunos, y entonces en ese momento se da cuenta de que ha llegado a su nivel de referencia y empieza a bajar el valor de la referencia hasta que llega a otro punto donde se da cuenta que el tanque se está vaciando demasiado, se está alejando del punto de referencia y empieza otra vez a subir, y así está oscilando entre los dos valores alrededor del punto de referencia. Entonces por eso se le llama a esto salto diferencial o brecha diferencial o zona muerta, porque está el controlador encendiendo y apagando alrededor de estos dos valores. Entonces aquí se ve más claro, ¿verdad?, cuando la válvula se abre, empieza a llenarse, llega a su valor de consigna, sigue, y entonces aquí se apaga la válvula y pasa por la referencia, llega a su valor de consigna y luego otra vez se activa la válvula y así está trabajando este controlador on-off. En un osciloscopio esto es lo que estaríamos viendo, ¿verdad? La oscilación de la señal del controlador alrededor de
su punto de consigna. Y eso sería todo por este tema. Muchas gracias por su atención. Síganse cuidando mucho.